Continuamos. Estamos hablando de que Eusebio, el historiador, recogió los pergaminos y escogió lo mejor de esos pergaminos y los unió en un libro en el cual llamó el libro de libros y los llamaron el Nuevo Testimonio. Si hablamos de un nuevo testimonio, ¿qué significa testimonio? Testimonio es la declaración de una persona acerca de algo o de un hecho. Y más tarde llamaron a este libro o a esa parte del libro, lo llamaron Nuevo Testamento. Si vamos a hablar de Nuevo Testamento, veamos qué significa testamento en el diccionario. Dice, es la última voluntad de una persona al morir. Aquí dice, es la última voluntad de una persona al morir. Yahshua murió. Y sí, fue su última voluntad, pero él resucitó. Entonces está vivo. Entonces no se puede llamar testamento, porque no cabe. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del testamento. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos capítulo 9. Versos 16 y 17. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, para haber un testamento es necesario que el testador muera, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, mis queridos hermanos, según lo que él dice la Biblia y según el nombre de testamento, esto no es válido, porque el testador está vivo, se llama Yahshua o Jesús, como lo quieran llamar. Entonces, esto no es válido. Lo mismo lo dice aquí el libro. Dice, y no es válido si el testador vive. Pero, mis queridos hermanos, no existe un antiguo ni un nuevo testamento. La palabra es una sola y hay que obedecerla desde un principio hasta el final. Lo que les voy a aclarar, ¿qué es lo que debemos obedecer? Porque para eso se hizo un nuevo pacto, para saber qué es lo que hay que obedecer a través de ese nuevo pacto. Entonces, tendrán una visión mejor que decir, lo del antiguo no va, lo del nuevo es lo que va. Eso no es así. Vamos a la palabra. Ya sabemos que no es un Nuevo Testamento. Y la palabra solamente nos habla de testamento o de Nuevo Testamento, no nos habla de un Nuevo Testamento. La palabra nos habla de un nuevo pacto. Testamento nada más, yo lo busqué en las concordancias y aparecen 2 veces, puede que aparezcan más, no lo busqué profundamente. Pero la palabra Nuevo Testamento no existe en la Biblia. Pero la palabra nuevo pacto sí existe en la Biblia y existe en varias oportunidades, dice pacto, pero en 14 oportunidades dice nuevo pacto. Y yo voy a hablar, o sea, la palabra, no yo, sino la palabra habla de nuevo pacto. Y vamos a Jeremías 31, versos del 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano
para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré: escogeré a la casa de Israel, y después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley y la escribiré daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos su Elohim, y ellos serán para mí mi pueblo. La palabra dice nuevo pacto. Yahweh hizo un pacto con el pueblo de Israel, con las 12 tribus de Israel. Hizo el primer pacto. ¿Cuándo fue? En una fiesta, la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias, para que lo entiendan. Con las 12 tribus, ¿dónde? En el monte de Sinaí, cuando les entregó las tablas de la ley. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, lo haremos. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 19, verso 5 en adelante, dice: y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros será mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros no seréis un reino, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondieron y dijeron: todos los que me han dicho. Y respondió a una voz y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Y Moisés se refirió a Yahweh las palabras del pueblo y dijo: Yahweh les mandó y les dijo: guarden mi pacto y ustedes serán un pueblo especial tesoro, real sacerdocio, mi pueblo escogido. Me serán sacerdotes por siempre. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, mi especial tesoro. Eso lo vemos en Primera de Pedro 2:9, donde dice que seremos un pueblo especial. Entonces vino Moisés y le narró todo esto a los ancianos y al pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, lo haremos. Ese es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos personas. No es un testamento, es un pacto. Vamos a ver en Éxodo 24, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Yahweh propuso una ley y las personas del pueblo de Israel dijo: sí, lo haremos. Eso es un pacto. Entonces, ¿de qué habla la palabra? La palabra habla de un pacto, de un acuerdo que hubo entre el Yahweh y el pueblo de Israel. Un acuerdo entre ambos. Y dijeron: sí, lo haremos. Un Nuevo Testamento tiene que morir la persona para hacer su voluntad. Y ahí no hay pacto. Entonces no puede existir en la palabra un Nuevo Testamento. Eso es totalmente errado. Bueno, ¿cuándo se hizo ese pacto? Ese pacto se hizo en el monte de Sinaí con todas las 12 tribus. Ahora, ¿qué es? Ese fue el primer pacto. Ahora, ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel hizo 2 becerros e invalidó el pacto. Y empezó a adorar los 2 becerros y por eso invalidó el pacto. ¿Qué era? El segundo mandamiento fue el cual ellos irrumpieron, que fue: no adorarás imágenes
ni te inclinarás ante ellas. Eso fue lo que ellos rompieron. Entonces, eso fue lo que ellos quebrantaron. ¿De qué? De la ley. ¿Qué sucedió? Yahweh los puso 40 años en el desierto y murieron los viejos. Pero los mayores de 20 años fueron los que sobrevivieron al desierto. Ahora, el reino se dividió. Israel se dividió. Israel quedó para el rey Jeroboam. Y Judá quedó para el rey Roboam, el hijo de Salomón. Se dividió el reino. Entonces dijo, ¿por qué Yahweh le dice? En el nuevo pacto le dice, y haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lo dice porque el reino se dividió. Lo dice en Jeremías. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El primer pacto fue con Israel completo, y el segundo pacto, el nuevo pacto, es con las dos tribus, con la tribu de Israel y con la tribu de Judá. Por eso es nuevo, porque ya van con las dos, pero la esencia del pacto es igual, no es diferente. Es lo mismo en el primer pacto, que era obedecer la ley, y en el segundo pacto es lo mismo. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este pacto, escogeré a la casa de Israel, y después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Se dividió, pero aquí dice, y daré mi ley, escogeré haré un pacto con Judá y haré un pacto con Israel, pero llamaré a Israel y le pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué le dijo eso? ¿Y por qué no le dijo lo mismo a Judá? Muy sencillo, porque Judá guardaba la ley, mas Israel no. Cuando Israel se dividió, Jeroboam hizo pecar al pueblo de Israel. Israel tenía que ir a Judá, a Jerusalén, a hacer el culto, a adorar a Yahweh en el templo. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam puso altares en las montañas e hizo que Israel adorara a sus dioses en las montañas. E Israel olvidó la ley por estar adorando en las montañas. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana cuando se encontró con Yeshua y le dijo, nuestros padres nos enseñaron a adorar en las montañas? ¿Quién era su padre? Jeroboam. ¿De dónde era la mujer samaritana? De Israel. La mujer samaritana era de Israel. Ahora, se dividió el reino y Yahweh le dijo, y escogeré a Israel y le pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque el pueblo de Israel ya había perdido la ley, mas Judá no. Judá seguía con la ley. ¿Cuándo se cumplió este pacto? Porque este pacto ya se cumplió, el nuevo pacto ya se cumplió. Cuando Israel pecó, Israel desapareció del mapa, mas Judea, que es de la tribu de Judá, no, en la época de Yeshua, esta es Judea. No existe la región de Palestina, porque Palestina fue después,
incluso de los romanos, porque los romanos se habían apoderado de toda esta región. Y cuando los árabes sacaron a los palestinos en el año 70, los romanos sacaron a los judíos de Israel en el año 70, después vinieron los árabes y sacaron a los romanos, y fue cuando apareció Palestina. Pero en esta época de Yeshua, Judea era de los judíos. Samaria, el pueblo de Israel, había desaparecido. Solamente quedaba Samaria, Perea, Galilea, y estas regiones no guardaban la ley. Por eso se les decían goyim o gentiles, porque no guardaban la ley. Y Yeshua cumplió con ese nuevo pacto. Murió un día miércoles, a mitad de semana. Resucitó el sábado, después de las 6 de la tarde, y derramó su sangre como el cordero que quita el pecado del mundo. Y con esa sangre selló el nuevo pacto. Mateo 26, 28. Vamos a Mateo. Esta Biblia es nueva. La Biblia que tenía anteriormente la perdí. Y era la con la cual me amañaba porque tenía todo, la tenía muy rayadita, la tenía muy... y ubicaba los versículos rápidamente. Esta me cuesta un poquito, pero ahí vamos. Mateo 26, 28, que dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para la remisión del pecado. Ese día del sacrificio se derramó la sangre para el perdón de los pecados. Se derramaba la sangre. Ese día murió Yeshua. Y dijo, con esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Cuando murió Yeshua, se selló ese nuevo pacto. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24 dice así: mas Yeshua HaMashiach es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada habla mejor que la de Abel. Yeshua es el mediador del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es, dice, y haré un nuevo pacto y escogeré a la casa de Israel. ¿Por qué los escoge? Él mismo los escogerá, porque el pueblo de Israel desapareció. Y la única forma de que Él escoja a su pueblo es cuando Él le ponga su ley en la mente y en el corazón. Aquí es donde vamos a comprender qué es lo que tenemos que guardar los hijos de Israel. Judá cumple la ley completa. Recordemos que está la ley de Moisés, porque Moisés fue el que escribió la ley. Pero la ley de Yahweh no la escribió Moisés y está dentro de la ley de Moisés. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Yahweh con el dedo de su mano lo escribió sobre piedra. Ni siquiera los escribió Moisés. Yahweh mismo con el dedo de su mano los talló en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿cuál es la ley que tiene que cumplir el pueblo de Israel? La ley divina, los 10 mandamientos, es lo único que tiene que cumplir el pueblo de Israel. Y el mismo Yahweh lo pondrá en su mente y en su corazón. Ese es el nuevo pacto. Guardar la ley
los 10 mandamientos en la mente y en el corazón. Sencillo. No es difícil. Guardar los 10 mandamientos es lo más fácil que hay. Dice la palabra de Yahweh en Primera de Juan 5:3, dice: y este es el verdadero amor a Elohim, el guardar mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa? Que no son difíciles. Mis queridos hermanos, los mandamientos es lo más difícil, lo más fácil de guardar. No es difícil. Nos metieron una mentira que era difícil. No, los mandamientos es lo más fácil de guardar. ¿Qué dijo Yahshua? Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y por último, ¿qué dijo el hombre más sabio de este mundo? Salomón dijo: el principio de todo discurso oído es este: teme a Yahweh tu Elohim y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Por amor a Yahweh, guarda los mandamientos. Guárdalos. Lo que pasa, ¿por qué la gente? Hay varias razones por las cuales las personas no guardan los mandamientos. Número 1, dice la palabra en Mateo 12: y por falta de desconocimiento de la ley, el amor de muchos se enfriará. Sí, la gente desconoce los mandamientos, no se lo sabe. Número 2, las iglesias no lo enseñan. Y número 3, los mandamientos van en contra de la voluntad del hombre. Los mandamientos es la voluntad de Yahweh. Yahweh nos bendiga.